Un gusto de estar aquí en Cegnixa con este gran equipo de trabajo. Un gusto poder dirigirme a la comunidad, sobre todo en esta época, este día tan especial, porque nos enrumbamos a celebrar el día de la amada profesión de la abogacía. Y por ello, saludos y un abrazo fuerte a la comunidad universitaria y al alma de la razón de ser, que es el estudiantado. Y la verdad es que todos somos estudiantes porque siempre estamos estudiando. Entonces, con mucha más razón. Hoy voy a compartir algunas generalidades, como lo hemos titulado, sobre el derecho tributario. Una rama del derecho apasionante, interesante, como todo el derecho. Entonces, vamos a abordar, no podemos hablar del derecho tributario sin dejar de ubicarlo. ¿Dónde vamos a ubicar el derecho tributario? Aunque hay una serie de discusión doctrinaria alrededor de ello, pero la doctrina mayoritaria señala que el derecho tributario se desprende del derecho financiero. Hay corrientes que no están de acuerdo con ello, pero sí, la mayoría lo acepta. Y hablar del derecho financiero no es solo hablar del derecho tributario. Entonces, vamos a dar unas pinceladas sobre los integrantes del derecho financiero, con la salvedad que hay juristas renombrados que no comparten ese criterio. En América Latina es casi unánime el criterio que el derecho tributario pues debe ubicarse dentro del financiero. Y por eso encontramos que dentro del derecho financiero, además del tributario, está el derecho de gasto, el derecho presupuestario y el derecho patrimonial. Este derecho patrimonial le ponemos apellido del Estado. En nuestro país está más o menos adecuado desde el quehacer diario sobre esta clasificación. Por ejemplo, nosotros, antes de entrar a hacer las pinceladas sobre el derecho presupuestario, derecho de gasto y patrimonial del Estado, vamos a establecer. Hay quienes dicen que los conceptos no son buenos, pero nos orientan. Y se entiende por derecho financiero la rama del derecho público. Ahí vamos a ver por qué se sitúa dentro del derecho público. Nosotros sabemos que hay la corriente clásica que hablamos de derecho público, derecho privado, y posteriormente algunos dicen que con la Revolución Mexicana y después se traslada a Argentina el derecho social, y entonces hubo un tiempo que se dividía en derecho social, derecho privado y derecho público. En el derecho financiero es público y vamos a ver por qué. Y aquí en el concepto nos lo remarca. ¿Y por qué? ¿De dónde viene la publicidad del derecho financiero? Porque está regulado o lo constituyen un conjunto de normas, y esas normas no es cualquier norma, una norma jurídica. Recordemos que existen una clasificación de normas, normas sociales, normas éticas, normas religiosas, pero esta es norma jurídica. Entonces un conjunto de normas jurídicas, y por supuesto esas normas jurídicas, ¿de dónde surgen? Del Estado. Y allí es que el derecho financiero sea
público. Y por supuesto, todas estas normas, ¿cuál es el objeto final? Regular toda esa actividad financiera. ¿De quién? Del Estado. Esto es un concepto que ha sido adoptado por una gran cantidad de juristas, pero en este caso, pues, se la tomamos de la obra de Sablich Huamani, es peruano. Entonces, este concepto es importante y más adelante vamos a hacer referencia en función de la diapositiva primera que tiene o reviste de una importancia vital. Ahí vamos a ver por qué más adelante. Nuestro andamiaje jurídico lo encontramos alrededor de la economía y la finanza en ese título 6, ¿verdad? Capítulo 3 de la Constitución Política, que arranca ya por el artículo 98 y pasa al 115, 114, 115. Pero en esto nos vamos a caer en el 112 y 113, porque está relacionado con la primera diapositiva, cuando me aborda el derecho financiero, el derecho presupuestario, derecho de gasto. En este caso, más adelante vamos a hacer referencia a la ley 550 y su reforma, la 565, que realiza una explosión, por llamarlo de alguna forma, en torno a cómo se conjugan el gasto, el presupuesto. Y por supuesto, deben haber ingresos. Entonces, vemos que es una cadena. Y el derecho, como vamos a verlo, es eso. Si bien es cierto, de forma didáctica estudiamos el derecho de manera parcelado, no obstante, no son islas. El derecho es un gran océano. Y por eso podemos apreciar que en ese 112 me habla de lo que es el presupuesto general de la República y cuál es su vigencia, cómo se organiza, obviamente de forma genérica, y por supuesto los ingresos. Y parte de esos ingresos va a estar en el despliegue del derecho tributario. Por eso es que hablamos de derecho financiero y derecho tributario. Gasto, presupuesto y patrimonio del Estado. Obviamente no tenemos una ley, en nuestro país no existe una ley, al menos yo la desconozco, que regule o establezca con claridad el patrimonio del Estado. No obstante, lo podemos ver, podemos apreciar al recorrer nuestro país y al entrar a esos ámbitos constitucionales, a la ley 550 y su reforma, a la ley 477 y su reglamento reformado, ha tenido varias reformas, igual la ley 290, ley de organización, competencia y procedimiento del Poder Ejecutivo, donde da nacimiento a ese ministerio, como se llama, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es donde vamos a encontrar a la Tesorería General de la República como una dirección, que es la que se encuentra de hacer las proyecciones, cuánto va a ingresar al arca del Estado, y obviamente la Dirección General de Presupuesto, que es la que dice, hombre, si vamos a tener tanto, proyectamos para el presupuesto X cantidad. O disponemos para el presupuesto tanta cantidad y eso va a repercutir en planificar el gasto, cuidando una economía un tanto sana o bastante sana
donde se controle la inflación o la deflación. De verdad que son estos conceptos, me lo he aprendido, pero de economía yo no sé mayor cosa, pero sí pues es importante estos datos. Entonces, este 112 es toral y además que es la base de lo otro que mencioné. Aquí tenemos el complemento del 112 y nos vamos al artículo 113 de la Constitución, donde por mandato constitucional es el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República quien se encarga de formular el proyecto y presentarlo ante la Asamblea Nacional para su aprobación. Esto tiene que ver con la ley 477 que ya señalaba, porque allí nos dice, a través de todo su andamiaje, se crean las disposiciones, la Dirección General o la Contabilidad Nacional, cómo los distintos sistemas y subsistemas, para que de forma transparente se vaya haciendo el desembolso del presupuesto. Pero antes de ser presupuesto, tiene que enviarse a la Asamblea Nacional por conducto del presidente de la República, la presidencia de la República, para que la Asamblea pues determine y decida cómo se va a desarrollar o se va a determinar esas cantidades económicas que van a financiar el gasto público. Entonces, importante, 112, 113, desde la perspectiva de la elaboración del proyecto anual del presupuesto general de la República. Esto es lo que me adelantaba un poco y señalaba que en nuestro país la actividad financiera se regula en esa ley 550, pues reformada por la 565. Y esto, por ejemplo, en su artículo 1, que es el objeto de la ley, podemos encontrar dos grandes aspectos, como es elaborar las partidas económicas que van a establecer el financiamiento de todos los programas, proyectos vinculados al presupuesto, y además cómo es que se va a ejecutar todo lo que allí se va a presupuestar. Entonces, esta ley es importante. El artículo 3 nos abordan sobre lo que es el alcance de esta ley, y la verdad que su alcance es inmenso. Aborda todo lo que es el Estado. Y alguien podrá preguntar, bueno, ¿y qué es el Estado? Desde el punto de vista constitucional, el 129 nos dice que el Estado está integrado por los 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Pero, dentro de la actividad administrativa, nosotros tenemos una clasificación, bueno, que es siguiendo la doctrina, de los entes centralizados, desconcentrados y los entes descentralizados. Pues ese artículo 3, además de mencionar a los 4 poderes del Estado, también va a aquellos entes autónomos, con autonomía económica, patrimonial, administrativa, etcétera, que o de nacimiento constitucional, como Contraloría General de la República, por ejemplo, que esta ley 550 y su reforma también tiene su alcance a esas instituciones descentralizadas y desconcentradas.
en todas sus magnitudes. Hace una reserva, aquella que de manera expresa señale la ley. Pero la regla general es que a todos. Entonces, desde esa perspectiva, hablar de derecho financiero es echarle una ojeada a la ley 550 y su reforma. Porque en ella se van a disponer aspectos que se van a enlazar con la ley 477, que es la Ley General de Deuda Pública. Y obviamente eso pasa por un referente. ¿De dónde se va a conseguir ese dinero? Préstamos de la banca internacional, parte del presupuesto va por ahí, pero la mayor parte debemos de obtenerla de nuestros tributos, de la tributación. Entonces, ahí es donde surge el derecho tributario. Las partidas económicas planteadas tanto en la ley 550 nos dice de manera enfática, son inembargables. Obviamente porque eso va a generar seguridad en cuanto al desarrollo, la ejecución y desarrollo de las partidas destinadas a obras públicas, ya sea de inversión, etc. Por eso es la importancia, de hecho, he destacado el conocimiento de esta ley. Me gustaría profundizar, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo un tanto general, porque además nuestro tema es genérico. La ley 477 de deuda pública nos establece que para financiar el presupuesto y obviamente el gasto, se pueden obtener recursos a otros ámbitos que no es el tributario. Me refiero a la emisión de títulos. Entonces, en la ley 477 se señala que el Estado puede emitir títulos, valores, letras, los bonos de indemnización y colocarlo ya sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Y ahí surgen otras instituciones como Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y entre ellos pues la Dirección General de Tesorería de la República, la Dirección de Contabilidad Nacional, la Dirección de Presupuesto, la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, porque para generar deuda debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. En consecuencia, Ley 477 con todos los subsistemas que contiene, sus principios, tanto la Ley 550 como la 477 están dotados de principios que coinciden con los principios que el derecho financiero adopta. Dicho esto, de forma genérica, vamos a introducirnos a la parte tributaria. Y por eso traemos un concepto de derecho tributario. La doctrina siempre es una de las cosas que a mí me fascina el derecho, porque es una forma de pensar, de establecer ese pensamiento y darlo a conocer. Y entonces la doctrina se debate en determinar, criticar, mejorar cada uno de los postulados. Y entonces hemos traído un concepto de Giuliani Fonroche que nos plantea
que el derecho tributario o derecho fiscal, y vamos a ver por qué tributario o fiscal, dice el maestro Giuliani, lo vincula a que es un desprendimiento del derecho financiero y que de manera particular va a estudiar desde el punto de vista jurídico la tributación. Y obviamente la tributación se bifurca, tiene varios caminos o elementos que vamos a ir abordando más adelante. Y obviamente eso, para que eso se concrete, tienen que establecerse una serie de relaciones. Y esas relaciones obviamente con los particulares. Porque si hablamos de aspectos jurídicos vinculados a la tributación, es porque va a haber un ligamen entre la institución del Estado denominada o dirigida a cumplir funciones, atribuciones y funciones, ¿verdad? Las atribuciones son propias de los entes y las funciones propias del ser humano que va a estar al frente de ese ente. Es importante no echar en el mismo recipiente atribuciones con funciones, que a veces encontramos utilizadas como sinónimo, pero son dos cosas totalmente distintas. Las funciones las realiza el funcionario y las atribuciones se le indilgan, se le encomiendan a la institución. Entonces, desde esa perspectiva, es lo que señala el maestro Giuliani, que debe haber una relación entre los particulares y esa institución que en nuestro país se llama Dirección General de Ingresos, para recaudar y retener tributos como IR, IVA, ISC, por mencionar tres de los más conocidos, o para la Dirección General de Aduana, que va a recaudar un tanto el IVA, lo que es el DAI, el derecho a la instrucción arancelaria, y que eso también forman parte del derecho tributario. Por otro lado, y vamos a desarrollar, pero voy adelantando un poco sobre lo que, y esto tiene que ver con lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales, que más adelante vamos a explicar un poco sobre este ámbito, pero quería abordar y desarrollar un poco por qué el maestro Giuliani señala que ese es el estudio de ese aspecto jurídico de la tributación, que es una actividad del Estado y que esa actividad del Estado va a estar vinculada a los particulares. Bien. Aquí vamos a ver, analizar otras propuestas de derecho tributario. El maestro Héctor Belisario Villegas, en su obra Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, de manera sencilla y concentrada, dice que el derecho tributario en sentido amplio o sentido lato es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos regulados por sus distintos aspectos. Claro, aquí obviamente dentro del derecho tributario no podemos dejar a un lado los principios. No la traje en diapositiva, pero debo hacer mención que el maestro Dino Harashi, en su obra Curso de Derecho Financiero, dice que está de acuerdo con Villegas, pero que se le debe agregar que dentro del estudio deben incluirse los principios. Hoy en día nuestro derecho no camina si no es
a través de los principios. Se ha vuelto una realidad jurídica, inclusive en nuestras legislaciones, una decisión unánime de los sistemas adoptar los principios. Porque los principios nos orientan, nos determinan y, como decía el doctor Armijo en su curso de Derecho Tributario, los principios, manejando los principios, el resto se nos facilita. Es similar en esto. Entonces, el maestro Harach le agrega al concepto proporcionado por Héctor Belisario Villegas ese elemento toral. Y tenemos otro grande en América Latina, como es Ramón Valdés Costa, que se vio involucrado en la elaboración del Código Tributario tipo para Iberoamérica. Él nos dice que es el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el Estado, en su calidad de acreedor de los tributos, y las personas a quienes la ley responsabiliza de su pago. Ahí está centrando la relación jurídica tributaria que va a estar dada entre el Estado en nuestro país, ya decía, Dirección General de Ingresos, a cargo de recaudar y retener los impuestos nacionales, la Dirección General de Ingresos a través de los impuestos extranjeros, la Seguridad Social a través de las contribuciones especiales y las tasas que ahí vamos a ver, por ejemplo, en el derecho tributario municipal, vamos a encontrarnos tanto con impuestos como con tasas. Entonces, si conjugamos todos estos conceptos, podemos señalar que nuestro andamiaje jurídico está siguiendo patrones doctrinarios. Esto es un tanto lo que habíamos abordado al inicio, nada más que de una perspectiva muy particular de corrientes. Digo corrientes porque, bueno, dentro de la comunidad científica del derecho surgen corrientes insospechadas y que pasan décadas y aún se recuerdan y que en un tiempo pudieron tener vigencia, pero como el derecho avanza en la medida en que la sociedad lo hace y la tecnología, entonces eso hace que el derecho sea dinámico. Generalmente sí, la tecnología nos lleva unos pasos adelante, pero el derecho viene resguardando ese paso que nos lleva adelante la tecnología. Y para poner un ejemplo, dentro del ámbito del quehacer tributario, tan solo hace unos 9 años, en la Dirección General de Ingresos, por ejemplo, cuando iban a hacer las declaraciones, eran una fila enorme y todo el mundo buscando el formato. Y la Dirección General de Ingresos disponía de personal para hacer tantos receptores de declaraciones, y cuando se llegaba a hacer el pago o los bancos atiborrados, era serio. Hoy día ya no se hace fila. ¿Por qué? La tecnología. Tenemos la BED y en la BED introducen desde casita sus declaraciones. Entonces, el derecho se tiene que ir adecuando en función de esa tecnología. Entonces, la sociedad, tecnología, derecho. Pueden haber, hay otros de seguro, hay otros documentos, pero en este caso, pues yo particularmente me refiero al derecho.
igual la medicina, la ingeniería, pero en este caso me corresponde tecnología, sociedad, derecho. Entonces, el avance que la tecnología nos produce, el derecho no puede quedarse rezagado. Hablamos de las corrientes y, por ejemplo, nos encontramos a Giannini, que es uno de los cabezones, en buen sentido de la palabra, del derecho tributario, un gran exponente del derecho tributario. Él, en su teoría, ubica al derecho tributario dentro del derecho administrativo y él da su criterio, su fundamento y dice, bueno, ¿quién echa a andar el derecho tributario? La administración pública. Y lo que se recauda del derecho tributario, ¿para qué es? Bueno, para financiar el presupuesto y, por consiguiente, el gasto. ¿Quiénes realizan toda esa actividad? La administración pública. Entonces, dice, si eso es de esa manera, pues el derecho tributario pertenece al derecho administrativo. Además, dice que es un derecho que no debe, que tiene similitudes con el administrativo porque no debe establecer formalismo. Y nosotros sabemos, el derecho administrativo precisamente tiene una regla que es suprimir las formalidades. Entonces, para él, pues, lo ubica ahí, tiene otro gran exponente como Albert Hansel, que está de acuerdo con Giannini. Hay otro jurista, y estos latinoamericanos, de la Garza mexicano, ya decíamos el maestro Harash brasileño, y Belsunce, García Belsunce, hasta donde sé es peruano. Ellos dicen que el derecho tributario sustantivo o material, ahí vamos a ver por qué dice que es sustantivo o material, es científicamente autónomo. Él le da la autonomía. También es respaldado por Ramón Valdés Costa. Entonces, ellos dicen que es autónomo porque en la década de los 70, 80, la doctrina hizo valoraciones que cuando una rama del derecho es autónoma, y dice que la autonomía viene por autonomía científica, autonomía didáctica, autonomía jurídica o legislativa, y por supuesto que esa autonomía jurídica o legislativa se valga por sí misma. Obviamente que en el otro componente que cuente con principios propios, que es donde eso no es un postulado absoluto, eso es relativizado. ¿Y por qué relativizado? Bueno, porque las ramas del derecho comparten principios. Una rama del derecho podrá tener un principio propio, pero otros es transversal. Y por eso es que al inicio señalaba, el derecho no es isla, no es una parcela, es un derecho integral. Difícil, sí, pero hay que verlo en conjunto. Y por eso la tributación tiene principios, o el derecho tributario tiene principios que son propios, pero igual comparten con otras ramas del derecho. Entonces, estas luminarias latinoamericanas su postulado es que el derecho tributario es autónomo. Maestro Villegas dice que
él está de acuerdo en la autonomía didáctica, pero tiene su reserva en los otros componentes. Alguien podrá decir, hombre, ¿y qué me interesa saber eso si yo lo que quiero es trotar, correr en función del desarrollo? Claro, visto así de romplón, alguien puede decir, hombre, tiene razón. Pero cuando uno conoce o tiene ideas sobre de dónde surge y cómo se discute, nos da el argumento para desarrollar aquellos conceptos o postulados que de manera escueta muchas veces se plantean en la ley. Entonces, por eso es que es importante esta disertación doctrinaria. Las disertaciones doctrinarias no es por un relleno, es porque toda ley, para empezar, debe tener una alimentación doctrinaria. Y la doctrina nos ayuda a entender mejor esos postulados jurídicos. Hay otro jurista, por ejemplo, Jenny Francisco o Jenny François. Él es un civilista, allá por 1870 y algo. Fallece, si mal no recuerdo, allá por 1936. Él, en toda su obra, él fue un ferviente del derecho civil y por lo tanto su postulado, el derecho tributario pertenece o se ubica dentro del derecho civil. ¿Y por qué pertenece al derecho civil? Dice, bueno, en el derecho tributario tenemos la obligación tributaria. Y la obligación tributaria podemos ubicarla como una obligación de dar o una obligación de pagar. ¿Y eso dónde lo encontramos? ¿Cuál es su entronque? El derecho civil. Pero además dice, en el derecho tributario hay relaciones jurídicas y entre particulares. Y entonces, si entre particulares o están los particulares de por medio, ¿quién es la rama que desarrolla todo eso? El derecho civil. Entonces, la teoría de las obligaciones, la teoría de los contratos, le da su visión y disminuye el derecho tributario, exalta el derecho civil y por eso él dice, está dentro del derecho civil el derecho tributario. Obviamente, Giuliani, Giannini, de la Garza, Hansel no están muy de acuerdo y plantean, se distancian pues de esta teoría, pero que aún el día de hoy sigue recordándose a Jenny que existen estudios y que él vincula el derecho tributario entre derecho civil o derecho comercial. ¿Y por qué el derecho comercial? Bueno, porque es donde el bien jurídico que protege el derecho comercial es la ganancia. Es ese rendimiento que nos deja la actividad comercial. En consecuencia, si el derecho tributario está en función de esa ganancia, de ese comercio, entonces él dice, con mucha más razón, aquí lo ubicamos. Por lo que he leído y estudiado, obviamente no puedo estar de acuerdo con el criterio. Y ahí tenemos que el derecho tributario tiene una integralidad. Y es lo que planteó el maestro Villegas, que habló del derecho material, sustancial o material o sustancial. Entonces, en esto se señala que el derecho tributario tiene el derecho material
por otro lado, ubicamos el derecho formal y el derecho procesal. Aquí quiero hacer una aclaración porque generalmente cuando estudiamos derecho procesal civil o derecho procesal penal, siempre o cuando estudiamos teoría general del derecho decimos que el derecho procesal general es la madre del cordero y que de esta vienen a derivarse las otras ramas propias que van a convertir, que se va a convertir en derecho objetivo de las normas sustantivas. En este caso, el derecho tributario cuenta no solo con la adjetiva y la material de fondo o sustantiva, sino que encontramos derecho de forma. Y ojo con esto, no confundir el derecho formal tributario con aquello que utilizamos como sinónimo en los otros ramas del derecho procesal, que decimos, así, el derecho procesal penal o procesal civil se le puede llamar derecho de forma o formal, instrumental, adjetivo, etc. En esto no podemos caer en tratar de abstraernos porque tiene su propia connotación. ¿Y cuál es la connotación? El derecho sustantivo material, desde la perspectiva del quehacer de la Dirección General de Ingresos, la encontramos en la ley 822, Ley de Concertación Tributaria y sus reformas. Y en el reglamento de la ley 822, el decreto 13/2012, que viabiliza la aplicación de esa norma sustantiva. Entonces, este es un conjunto de normas que van a permitir la aplicación de esa norma sustantiva o material. En el ámbito de aduana, por ejemplo, vendría a ser la ley 265 de autodespacho, el Cauca, el sistema arancelario, que es la parte en que se sustenta para poder hacer la determinación. En materia de seguridad social, ahí tenemos el decreto 974, que es la parte sustantiva, y la parte procesal, el decreto 975. Y allá por el INSTU, que es el Sistema de Seguridad Social y Desarrollo Humano, recientemente la ley 1021, que le dio un vuelco a la anterior ley, va a regular toda esa actividad que realiza el INSTU en función de la seguridad para los miembros de la Policía Nacional y Gobernación. Y por otro lado, tenemos lo que es INATEC. ¿Y qué tiene que ver INATEC aquí? Bueno, claro, ese ejerce captación de recursos que van a destinarse para capacitar a trabajadores o familiares de trabajadores, y que por eso hay un 2% que se le está aportando, y por lo tanto esto tiene que ver con las diapositivas posteriores, porque vamos a encontrar entonces cómo se distingue el impuesto, el tributo, que es la parte genérica o lata, y posteriormente lo que es el impuesto, las contribuciones especiales o las tasas. Entonces, por eso abordo que cuando hablamos de derecho tributario sustantivo, sustancial o material, nos referimos a esa norma que consagra qué cosa es
el hecho generador, cómo se perfecciona y cuáles las condiciones que debe reunir para que pueda hacerse viable su ejecución. Luego tenemos el derecho formal. ¿Y qué se entiende por derecho formal desde el punto de vista tributario? En nuestra realidad tenemos ese andamiaje jurídico que le da el nacimiento a las instituciones que van a rectorear esta actividad. Por ejemplo, Ley 290, allá por el artículo 21, si mal no recuerdo, surge o hace surgir lo que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con todas sus direcciones generales, divisiones, etc. En el reglamento, el decreto 7198, que ha tenido una serie de reformas, 8 o 9 reformas, allá por el artículo 86 al 120, algo así, regula todo el quehacer de cómo se van a desplegar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en relación de viabilizar los ingresos, presupuestos y desembolsos. Entonces, como vemos lo del inicio, lo estamos viendo en este momento y estamos señalando que es un ciclo y que todo está íntimamente relacionado, vinculado. Entonces, esa ley 290, la ley 339, que es la ley creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y la Dirección General de Ingresos, como su reglamento, hacen nacer estas dos direcciones y les dan el cometido. Ustedes van a estar estructuradas en tantas direcciones, en tantas divisiones, establece el esqueleto. Ahí pues el artículo, creo que es el 10, establece el esqueleto, por llamarlo de alguna forma, de la DGI y posteriormente el de la DGA. Obviamente esta norma, estas leyes, lo que hacen es establecer el mecanismo y la institución que va a hacer que esa norma de derecho material o sustantivo rinda su fruto. Pero para que eso ocurra, se hace necesario de el derecho procesal. Entonces, repito, juntos pero no revueltos. Derecho formal es una cosa que en esto es la parte administrativa, es la administración pública viabilizando la norma sustantiva tributaria y para viabilizarla utilizar la norma procesal, que en este caso es el Código Tributario, para materializar ese derecho consagrado o esas normas consagradas en la Ley 822. Entonces, nuestro Código Tributario, la Ley 562, con sus reformas, es lo que va a permitir nacer el proceso de fiscalización, o si es en materia de la compra-venta, la tradición de los bienes inmuebles o de los bienes muebles, se abre otra esfera, como es la retención sobre ingresos. Muy común en el foro se habla de la retención o el impuesto de transmisión de bienes. Y uno entiende, pero lo correcto es la retención de ganancias y pérdida de capital. Entonces, es otro ámbito y también se aplica, y aquí hay otra norma que surge dentro de lo que es el derecho formal, o vendría a ser el derecho formal, esa ley 509, que es la Ley General de Catastro.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esta ley con esto que se está abordando? Sencillo, en la ley de catastro, ley general de catastro, abordan lo que es el catastro físico y lo que es el catastro fiscal. El uno, que bueno, es el que establece los derroteros, nos hacen el plano para que el notario pueda hacer la desmembración, etcétera, etcétera. Pero como esa venta va a generar un ingreso, ese ingreso está grabado. Entonces, esta ley 509 tiene aspectos relacionados con catastro fiscal. Entonces, parte de ese derecho formal que está en consonancia, en armonía con lo que es el derecho sustantivo o material y el derecho procesal tributario. En aduana, ya decíamos, la ley 339 vendría a ser este elemento. En seguridad social, pues la ley que le da el nacimiento a la seguridad social, ¿verdad? Que es la institución que por ministerio de ley se va a encargar de recaudar el porcentaje patronal y el porcentaje al servidor público o al colaborador, según sea el caso. Y en el campo procesal, en materia de aduana, sería el recauca, que es la parte procesal que va a permitir objetivar esas obligaciones que se concentran en el Cauca. Pues y en algunas leyes vinculadas, la 265, que es el autodespacho, que tiene toda una serie de regulaciones encaminadas a agilizar pues los tiempos en el ámbito aduanero. Entonces, tres aspectos que son totalmente distintos, pero que están íntimamente relacionados para que pueda objetivarse. Veamos. En el artículo 12 del Código Tributario, para seguir poniendo ejemplos, nosotros encontramos que la relación jurídica vinculada al tributo es especial. Es especial. Y esa especialidad la vamos a encontrar inmersa en lo que es el artículo 13 y el 17 del mismo código, es decir, de la ley 560 y su reforma, Código Tributario de la República de Nicaragua. ¿Y cómo se da eso? Bueno, en el 13 señala que todas aquellas contratos o arreglos que suscriban las partes en su relación jurídica privada no es oponible ante el derecho tributario. Eso es importante. Ejemplo, si alguien contrata a varios trabajadores, pero los trabajadores, ya sea trabajo temporal o permanente, pero hacen una cláusula donde dice, mira, a mí no me retengas. Los salarios son lo suficiente como para generar renta de trabajo, pero el empleador le dice, hombre, está bien, pues en el contrato no te retiene, y él no le retiene. Primero, esa es una voluntad de las partes, contrato entre las partes, donde el obligado a hacer la retención le dijo, pues no te voy a retener. Cuando él informa
o le hacen la auditoría, obviamente le van a decir, vos no cumpliste con la retención, entonces solidariamente usted va a pagar. Y por eso es que ese 12 es importante, porque los contratos llegados entre las partes no es oponible frente a la obligación tributaria. Y el 17, la solidaridad. Entonces, en ese 17 nos establecen 5 o 6 casuísticas en que si se deja de hacer lo que plantea la ley sustantiva o material, el que ejerce o que está en función del derecho formal, le va a decir, no, pague. ¿Y por qué? Porque esta es una relación jurídica especial. Y aquí, aquel principio que con frecuencia en el foro se menciona y que consagra el artículo 2437 del Código Civil, que dice que la voluntad de las partes es ley, aunque pone todo un valladar alrededor de ese postulado, porque dice que la voluntad de las partes tiene su límite, y ese límite es la ley, la moral y la buena costumbre, si mal no recuerdo. Entonces, en este caso, la ley, el Código Tributario dice, si no hiciste lo que debías, no me vengas a decir que es porque contrataron que no se iba a hacer. Y eso hace que esa relación jurídica sea especial y se sustrae de la doctrina civilista. En el foro muchas veces se piden nulidades, porque en las obligaciones, en materia de obligaciones, el Código Civil dice que son nulas las obligaciones cuando no existe consenso, por violencia, etc. Entonces muchas veces llegan oponiendo excepciones en el foro, pero volvemos, no es una obligación de carácter civil, es una obligación privilegiada. Y están así que por eso en ese artículo 321 de la ley 822 dice que esa ley es de orden público. Es de orden público. Impuesto, dice, es el tributo cuya obligación se genera al producirse el hecho generador contemplado en la ley. Vemos, el supuesto de hecho debe estar medianamente dispuesto en lo que es la ley 822, que es nuestro ámbito. Y por supuesto no hay una contraprestación. IR lo voy a pagar, ya sea persona natural, persona jurídica, o me van a retener, pero no me van a dar nada a cambio. En las tasas la cosa cambia, siempre es un tributo. Las tasas, recordemos que los impuestos, tasas y contribuciones especiales forman parte del tributo o integran el tributo. Lo único que es distinta la forma de concretarse. Esto que estoy señalando lo encuentran en el artículo 9 del Código Tributario. Entonces dice, la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público. Yo voy a la alcaldía y le digo, señores, solicito un certificado de nacimiento. Si le cuesta tanto, es un servicio. Ese es una tasa. Muchas veces confundimos el elemento tasa con una cuantificación, una alícuota. No hay que confundir dentro de la conceptualización tributaria tasa con alícuota. Son dos cosas distintas. Y las contribuciones especiales, ¿verdad? Que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras públicas y cuyo producto no debe tener destino ajeno a la financiación de dicha obra de seguridad social. Todos los asegurados contribuyen, pero para formar bolsas que de ahí van a financiar aspectos como salud, muerte, vejez, etc. Y hablamos de los 4 ramas que la doctrina suele señalar en el ámbito del derecho financiero. Y entonces el Código Tributario en su artículo 11 dice,
el 10, son otros ingresos aquellos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de las funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos ordinarios no clasificados como impuestos. Entonces, ojo con esto, por eso es que el presupuesto está integrado a distintas partidas, pero en la partida principal, su fuente son los tributos. Y aquí lo que ya señalamos, los tributos son DGI con IR, IBSC, el impuesto especial de consumo de cigarrillos, el impuesto para la IFOMAP, es decir, toda una serie de impuestos. La DGA, ya decíamos, el DAI, recauda IVA, los municipios a través del plan de arbitrio de Managua, decreto 1091, el decreto 455-89, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, o lo que es el decreto 455-98, que es el plan de arbitrio de los demás municipios, que ahí van a recaudar fondos para el desarrollo de los proyectos de la municipalidad, INSDU, INATEC, INSDU, a través de sus contribuciones especiales. La doctrina señala que el derecho tributario tiene un andamiaje que permea al derecho y que lo han bautizado como derecho tributario constitucional, derecho tributario penal, derecho tributario procesal y el derecho tributario internacional. Cada una tiene su propia manera de concretarse y que valdría la pena hacer un estudio pormenorizado en cada uno de ellos. De forma genérica, el ámbito constitucional, pues ya lo dábamos, el artículo 114 y 115, principio de legalidad, distribución de la riqueza, y el derecho tributario propugna o contribuye a eso. Cómo se obtiene la libertad de empresa, ya por el artículo 104 de la Constitución, es parte de ese andamiaje que va en función del desarrollo de las distintas formas de propiedad privada, asociativa, cooperativa, etcétera, porque eso tiene un elemento toral consagrado en el artículo 4 de la Constitución, que es buscar ese bien común, ¿verdad? Buscar ese bien común. En consecuencia, tenemos un briefing sobre el derecho tributario constitucional, el derecho tributario penal. En nuestro país podríamos circunscribirlo allá en lo que son los delitos de hacienda y crédito público y de seguridad social, por el 303 al 314 del Código Penal, y ahí hay que entrar a ver una serie de cosas como el tipo penal, los elementos, etcétera, las conductas, de qué manera la conducta queda dispensada o hay una ausencia de responsabilidad. El derecho procesal, porque bueno, el código procesal, el código tributario, que forma parte y toma postulado del derecho procesal común, pero con sus especializaciones. Por eso es que el artículo 4 del Código Tributario regula lo que es la analogía, y si bien es cierto, en un momento dice que se puede utilizar supletoriamente el derecho común, pero al final dice que siempre y cuando no altere, modifique o distorsione la norma tributaria. Y el derecho internacional tributario, que ha agarrado auge para evitar, por ejemplo, las dobles tributaciones, regular la libre competencia. Por eso es que se ha venido hablando desde hace rato los precios de transferencia, etcétera. Y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer poder compartir estos 4 elementos, que es solo pincelada y que hay todo un mundo, y uno, no importa cuánto tiempo
esté trotando sobre estos caminos y siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que compartir, siempre habrán experiencias y esa es la vida. La vida la construimos con experiencia. La vida la construimos en la medida en que conversamos, en la medida en que intercambiamos criterios, ciertos o equivocados, pero eso nos ayuda a desarrollarnos. Obviamente, lo que nos parece adecuado lo tomamos, lo que no lo desechamos y no pasa nada. Y en esa medida, cada día vamos forjándonos. El derecho es de estudiar. Estudiar, 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 no cansarse de estudiar. Y por eso es que es tan linda la academia. Un abrazo y feliz día del abogado. Viva la profesión de la abogacía a nivel mundial.